Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a ver son pinceles. Los pinceles los tenemos acá, en esta paletita que abrimos, y tenemos los tipos de pinceles acá adentro. También podemos crear nuestros propios pinceles, que para eso, digamos, es lo que nosotros vamos a trabajar. Fíjense que en pinceles caligráficos, cuando yo doy un clic, pincel caligráfico, no necesito ningún diseño o ilustración previa. En cambio, en los pinceles de arte, de motivo, dispersión, necesitamos, digamos, de pensar, ilustrar o diseñar eh, una muestra que después va a ser parte del pincel, ¿sí? Y por eso, fíjense que la dispersión y el arte, con el solo clic de nuevo, no aparece activa, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer el caligráfico. Selecciono el pincel caligráfico, doy OK, ¿sí? Y lo que puedo hacer en este panel es primero ponerle un nombre, por ejemplo, bueno, vamos a identificarlo, y después yo puedo manejar en esta ventanita de previsualización, ¿sí? Como yo quiera, o si no, los parámetros, es decir, darle el ángulo, la redondez, el tamaño en puntos, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y damos OK. Y lo van a ver como último pincel, ¿sí? Nuevo, ahora vamos a hacer el de arte, ¿sí? No lo tenemos activo porque no seleccioné previamente, ¿sí? El dibujo. Nuevo pincel de arte, OK. Y también acá podemos ir jugando un poco, ¿sí? Vamos a poner un nombre con el ángulo, si es fijo o si va a tener, digamos, distintas angulaciones, ¿sí? A estirar para encajar en la longitud del trazo, cambiar escala, forma proporcional, todas estas cosas, las direcciones, la colorización, si va a ser flipeado a lo largo, digamos, en horizontal o en vertical, todo esto se empieza a probar dependiendo el tipo de pincel que nosotros querramos hacer. Entonces, al hacer OK, yo puedo utilizar la herramienta pincel y, digamos, aplicarlo, o puedo primero vectorizar la forma exacta que yo necesito, ¿sí? La que sea, y luego voy a hacer clic en el tipo de pincel que necesito. Esto es para todos, ¿sí? Vamos a probar el caligráfico anterior que no lo habíamos probado, ¿sí? Y lo mismo, nosotros podemos tener una vectorización lista, ¿sí? La que sea, y luego aplicar ese pincel que nosotros armamos, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a darle clic, es muy finito, un color, ¿sí? Porque si no, no lo vamos a ver, y ahí está. Y si no, podemos ir trabajando libremente con el pincel, ¿sí? Podemos seguir editando estos pinceles si no me convencen, ¿sí? Entonces, para eso, doy doble clic y acá vuelvo a editar lo que necesite. Fíjense que es mi pincel, ¿sí? Y cuando termino de editar, le doy OK. El pincel de motivo lo que hace es repetir regularmente un motivo que tenemos desde el principio, ¿sí? Puede ser cuadrado como si fuera un mosaico o puede ser otra cosa, no hay problema. Pero lo que va a hacer, ¿sí? Es realmente trabajar como si fuera un mosaicismo. Esto se usa generalmente para marcos, como ven acá, ¿sí? Que podemos probarlo, cómo queda, ¿sí? O podríamos diseñar o ilustrar la vía de un tren y luego con el pincel, en el momento que lo vamos utilizando, ¿sí? Se van generando esa vía del tren continua, ¿sí? Lo que hace es repetir uno al lado del otro. Por el contrario, el pincel de dispersión,
que vamos a checarlo un poco, el pincel de dispersión lo que hace es, como dice la palabra, es dispersar ese motivo, ¿sí? Con los parámetros que yo le vaya dando. Fíjense que tengo fijo, al azar, ¿sí? El espaciado lo mismo, cómo va a ser el espaciado entre los elementos, mucho, poco, ¿sí? La dispersión, eh, también puedo darle parámetros de dispersión, si va a ser fijo o va a ir rotando, entonces eso le da mucho más realismo, ¿sí? Entonces, acá vamos a usar la herramienta pincel y fíjense, acá la dispersión está un poco junta, entonces vamos a ir al pincel y podemos poner previsualizar y el espaciado, en vez de que el porcentaje sea menor, sea mayor, ¿sí? Y ahí lo están viendo, cómo se empieza a dar ok, ahí me gusta, lo voy a aplicar y ahí está. Y el pincel de cerdas es un pincel como que, digamos, es un pincel muy pesado, ¿sí? Así que este a veces puede dar problemas en los programas dependiendo, digamos, eh, la compu que tengan, dependiendo bueno, la memoria y todo, así que no es el pincel que recomiendo usar si no tienen muchos recursos, ¿sí? Porque necesita mucha memoria y mucho procesamiento para pintar, ¿sí? Pero lo mismo, podemos ir a pincel de cerdas, ¿sí? Y crear nuestro pincel igual que los otros. Bueno, hasta acá lo que es pinceles. Para saber si quieren eliminar algún pincel, lo que hacemos es, vamos al tachito de basura y le ponemos acá, quitar, seleccionamos, ponemos quitar y nos va a preguntar si que tenemos algunos pinceles en uso y podemos decidir si quitar los trazos o expandir lo que tenemos y tirar lo que tenemos acá, ¿sí? Todo lo que tengamos en esta pestaña de pinceles, ¿sí? Se va a conservar, pero aún si se necesita, ¿sí? Podemos guardar esta biblioteca de pinceles. Al guardarla, fíjense que me dice archivos de pincel, entonces nosotros podemos guardarlo acá, que es adentro del programa. Fíjense que esta ruta está dentro del programa, ¿sí? Entonces podemos cargarlo cuando querramos. Yo le voy a poner pinceles Leticia porque lo quiero usar eh, para otras cosas. Lo puedo cargar acá o lo puedo decir, bueno, lo voy a llevar al escritorio, ¿sí? Para saber dónde está y después voy a venir acá y voy a abrir biblioteca de pinceles, otra biblioteca porque no es una preestablecida como las que tenemos acá, otra, la voy a buscar a donde la tenía guardada y la cargo, ¿sí? Bueno, saludos.